Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7, todos. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Miren, hermanos, así de pie vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tus bendiciones. Te agradecemos, Señor, porque nos permites estar aquí en esta tarde en tu casa de oración. Te damos gracias también por tu palabra. Gracias también, Señor, por la vida del misionero Francisco, Señor. Te rogamos, Padre, que tú le bendigas en este tiempo, le uses, Señor, que sea un instrumento en tus manos, que tu Santo Espíritu le guíe, Señor. Toda palabra que salga de su boca sea para edificación, Señor, de los que escuchamos. Y te rogamos también, Señor, que tu Santo Espíritu abra nuestra mente, nuestro entendimiento. Enséñanos, Señor, los principios, las verdades que tú quieres que aprendamos, Señor. Pero sobre todo, ayúdanos, Señor, a tomar decisiones hoy aquí, para que, Señor, tú obres los cambios que necesitamos en nuestra vida y que tengamos una vida que te agrade, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Solo en Jesús.
de Dios, hermanos, que me permite estar aquí. Pues nuestro deseo, hermanos, también es ser de bendición para ustedes. Y siempre que estamos en un lugar, en una iglesia, pues oramos que nuestras vidas también sean de bendición a ustedes. Y en la mañana el pastor Drew decía, y si es cierto, somos iguales, es decir, nosotros solamente estamos en un lugar diferente, pero somos igual que cada uno de ustedes, con batallas, pruebas, luchas, deseos, pero tenemos al mismo Dios, y Él nos cuida, nos guía, y Él está con nosotros, así que Dios está con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y el Señor es bueno. Bueno, vamos a abrir ahí nuestra Biblia en Marcos capítulo 8. Ahora vamos a leer versículos del 1 al 10. Ya leímos algunos pasajes, pero vamos a leer lo que pasó antes de esos pasajes que leímos, que es también para entender toda la historia. Dice Marcos 8, del 1 al 10, voy leyendo. Dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó también que los pusiesen delante, y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. En este pasaje, hermanos, vemos en el versículo 2 que el Señor Jesucristo dice unas palabras, y dice: tengo compasión de la gente. Esa palabra compasión, hermanos, se refiere a algo que sale desde el interior. En la palabra original es algo que está desde las entrañas, y eso está hablando de lo que hay en el corazón de Dios. El Señor tiene un gran amor por la humanidad. En este caso dice que el Señor veía una necesidad porque la gente tenía varios días sin comer, y sabe que el Señor es bueno. El Señor se compadece de nosotros. El Señor ve nuestras necesidades. Hace rato algunos estuvieron compartiendo sus necesidades, sus anhelos, también sus gratitudes. Y el Señor es más que bueno, hermanos. Amén. A veces andamos por un lugar triste, tal vez un camino desértico, y nos sentimos desolados, pero el Señor nunca nos deja. Así es. A veces tenemos que pasar por esas pruebas, pero el Señor siempre está con nosotros. Y bueno, en este pasaje, aunque no vamos a hablar exactamente de lo que pasó ahí, de la multiplicación, pero saben que el Señor siempre nos da más de lo que nosotros necesitamos. Yes. Dice aquí que el Señor proveyó y que alimentó a 4,000 y tal vez más. Y dice aquí en el versículo 8 que sobraron 7 canastas, porque el Señor nos da mucho más, hermanos, de lo que nosotros necesitamos. El Señor es bueno. Amén. Para cada uno de nosotros. Aunque, como dijo el salmista,
aunque ande en el valle, ¿verdad?, de la sombra de la muerte, no temeré porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu callado me infundirán aliento. La verdad, hay situaciones en la vida difíciles, pero Dios siempre está con nosotros, hermanos. Él es bueno. Pero aquí, hermanos, vemos una situación. Hay una necesidad de comer, ¿verdad? Y los discípulos preguntan al Señor: ¿quién podrá hacer esto? ¿Quién podrá alimentar a tanta gente? Y por eso, podría parecer, hermanos, una pregunta razonable, porque era alimentar 4,000 personas, y bueno, eso era un estimado, podrían ser más, pero ¿quién podría alimentar a tantas personas en el desierto? Imagínense aquí la iglesia en Cuautla, ustedes como iglesia, poder alimentar a 4,000 personas. ¿Sí se imagina? Ahora, estamos en una ciudad, estamos en medio donde hay tiendas, ¿verdad? Pasamos y por aquí había un Soriana y había otras tiendas, hay donde comprar, pero tal vez haga falta pues dinero, ¿verdad? Pero de alguna forma están trabajando, ¿verdad? Aquí hay hermanos que trabajan y de alguna forma hay ingresos. Sí, y quiero que entendamos lo que está pasando, hermanos. Los discípulos están preguntando: ¿cómo le vamos a hacer para alimentar en el desierto? ¿Sí? Ahora, si ellos preguntaban esto y nosotros pensando que aquí teniendo tiendas y que a lo mejor teniendo trabajo, aún sería difícil alimentar a 4,000 personas, ¿sí, verdad? Ahora imagínense lo que ellos estaban preguntando. Pero ¿sabe qué, hermanos? Aunque su pregunta parecería lógica y razonable, no lo era así. Porque ellos, hermanos, en unos versículos anteriores, ahorita los vamos a leer, habían presenciado que el Señor había alimentado no a 4,000, sino hasta 5,000. Miren, vamos allá, Marcos capítulo 6. Versículo 44. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Y fue la misma situación. El Señor multiplicó de solamente algunos peces y algunos panes. El Señor multiplicó para no que comieran 4,000, sino 5,000. Entonces, hermanos, ¿la pregunta de los discípulos era razonable? Porque ellos habían presenciado al Señor Jesucristo multiplicar mucho más. Ellos habían visto cómo el Señor calmaba la tempestad. Ellos habían visto, hermanos, cómo el Señor echaba fuera demonios. Ellos vieron cómo el Señor sanó a una mujer con flujo de sangre. Ellos vieron cómo el Señor sanó a la hija de Jairo. Ellos vieron al Señor Jesús caminar sobre el mar, cómo sanaba enfermos. Ellos vieron, hermanos, ahí en Marcos capítulo 7, versículo 24, ellos vieron cómo el Señor sanaba a la hija de una mujer libanesa. Esta mujer era libanesa, una mujer siro-fenicia, era libanesa. Por cierto, hermanos, el Señor Jesús caminó por Líbano, anduvo por Tiro y Sidón. Algunas imágenes que vieron ahí eran Sidón y también Tiro al sur. El Señor anduvo por ahí y ellos vieron y presenciaron lo que el Señor Jesús había hecho. Podemos preguntar otra vez: ¿era razonable su pregunta? Y eso nos recuerda, hermanos, al pueblo de Israel también allá en Egipto, preguntando: ¿pero quién nos va a alimentar en este desierto? ¿Cómo le vamos a hacer para poder subsistir aquí? ¿Se acuerdan cómo se quejaban? Y dice: estábamos mejor allá. Y decían: pero ¿cómo vamos a nosotros alimentarnos aquí?
y ellos vieron descender pan del cielo. Y hermano, eso nos recuerda a cada uno de nosotros, porque es verdad que hemos visto cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Si estamos aquí, hermanos, es porque le hemos creído al Señor, ¿verdad? Y Él nos ha salvado y hemos confiado en Él. Pero a veces pasamos por momentos difíciles y empezamos, hermanos, a desconfiar. Y pensamos, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Hermano, en Líbano ya hemos pasado por situaciones difíciles. Y también, hermanos, nuestro corazón se empieza a preocupar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Algo que no mencioné en el video, hermanos, por toda esa crisis que hubo, la explosión y una revolución, la guerra, la economía ha sufrido tanto, hermanos, que cuando llegamos, $1 valía 1.500 libras y ahora $1 vale 90,000 libras. Para que más o menos entendamos, si una Coca-Cola valía 15 pesos, ahora vale 900 pesos. ¿Sí? ¿Sí entienden más o menos el problema que hay? ¿Usted compraría una Coca-Cola de 900 pesos? Ese es el problema que hay allá en Líbano. El dólar cambió totalmente y uno se pone a pensar, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Sí? Y así pasamos momentos cada uno de nosotros. Pero mire lo que dice el Señor ahí en Marcos. Versículo 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Después de todo lo que el Señor había multiplicado, solamente traían un pan. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Es lo que pensaban los discípulos. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. Y miren lo que el Señor Jesús les dice, ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron, 12. Y cuando las 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y Él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Hermanos, el problema de la falta de fe de los discípulos radicaba en su corazón. Ahora voy a decir algo, hermano, aquí, y voy a tratar de decirlo con cuidado, porque cuando lo digo, la gente piensa que los estoy tratando de ofender. Pero miren lo que dice aquí el versículo 17. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Sabe qué, hermano? La falta de fe viene por un corazón endurecido. Esa palabra endurecido está hablando de un corazón hecho de roca, como piedra. Y hermano, lo digo que lo quiero decir con cuidado, porque no estoy tratando de decir que usted tiene un corazón duro, ¿no? Pero eso es lo que pasa en nosotros como cristianos. Nuestro corazón, hermanos, se va endureciendo y poco a poco vamos dejándole creer al Señor. Aunque hemos sido salvos y le hemos creído a Él, vamos a ver que pasan ciertas cosas en nuestra vida que van afectando nuestro corazón. Y aunque estamos aquí, hermanos, y aunque oramos y buscamos a Dios muchas veces, hay ciertas cosas que van endureciendo nuestro corazón.
Y hermano, los discípulos, yo la verdad tengo un respeto por los discípulos, porque eran hombres que dejaron todo por el Señor y le siguieron, ¿verdad? Y muchos de ellos sufrieron. Y ahorita vamos a ver lo que pasó, pero no eran cualquier persona, eran hombres que siguieron al Señor. Y aún ellos, hermanos, el Señor nos está diciendo, tienen el corazón endurecido. Y a veces, hermanos, no nos damos cuenta, porque dice la Biblia que realmente el corazón es engañoso, y aún mismo nosotros nos podemos estar engañando y pensar que estamos bien, aunque tengamos un carácter tal vez noble, aunque seamos amables. Hay veces que nuestro corazón poco a poco se va endureciendo. Y miren, hermanos, ahí en Marcos capítulo 6, antes de que el Señor alimentara a los 5,000, versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. De alguna forma los discípulos estaban preocupados, pero la solución de los discípulos era que la gente fuera a otros lugares y se abasteciera de comer. Pero mire lo que les dice el Señor, versículo 35. Respondiendo él, les dijo, dadle vosotros de comer. Pensando en la obra de Dios, hermanos, la iglesia, hermanos, es responsable de llevar el Evangelio. Pero ¿cuál es su responsabilidad? ¿Hasta dónde abarca la responsabilidad de la iglesia? Aquí estamos en un lugar, ¿verdad? Es Cuautla. ¿La responsabilidad de la iglesia solamente será Cuautla? ¿Será también Yautepec? ¿Será también Cuernavaca? ¿Será Morelos? ¿Será México? ¿O será todo el mundo? ¿Cuál cree que sea la responsabilidad de la iglesia? Todo el mundo. Miren, para que veamos más ahí en Hechos, en Mateo, en Hechos, vamos a Hechos 1:8. Dice aquí el Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, está hablando con sus discípulos y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y les dice, me seréis testigos. Está hablando de la predicación del Evangelio, ¿verdad? ¿Sí lo entendemos así, hermanos? Amén. Y luego dice, y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero lo que está diciendo aquí, hermanos, no es que van a ser testigos en Jerusalén y cuando acaben Jerusalén se siguen al otro lugar que es Judea, y cuando terminen Judea se van a ir a Samaria, y ya cuando terminen esa área, ¿a dónde se van a ir? A todo el mundo, ¿no? El Señor les está diciendo, mientras ustedes están aquí en Jerusalén, van a hacer el trabajo también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo a la vez. ¿De quién era esa responsabilidad, hermanos? De la iglesia. Y era un trabajo enorme, ¿verdad? Un trabajo, imagínense, hasta el mundo, todo el mundo, llenarlo con el Evangelio. El apóstol Pablo dijo, todo Asia lo he llenado con el Evangelio. Es un trabajo enorme. ¿Para quién es esa responsabilidad, hermanos? Para la iglesia. Yes. ¿Pero para cuál iglesia? Para la iglesia local.
A ver. ¿Usted es responsable por otra iglesia? No. Usted es responsable por esta iglesia. ¿Y el mandato entonces para quién es, hermanos? Para nosotros. ¿Y qué dice el Señor ahí en Marcos capítulo 6, versículo 37? Respondiendo él, les dijo: dadle vosotros de comer. Dios está diciendo a la iglesia bautista, como es del Señor Jesús, ¿verdad? Perdón, la iglesia bautista del Señor Jesús de Cuautla. Tienen que predicar el evangelio en Cuautla y a la misma vez en Morelos y a la misma vez en México y a la misma vez en todo el mundo. Y podrían decir, hermanos, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a alimentar a todo este mundo con el evangelio? ¿Sí? Es la misma pregunta de los discípulos. Ahora, hermanos, honestamente, no he conocido una iglesia que esté predicando el evangelio en todo el mundo. Gracias a Dios por lo que ustedes están haciendo, hermanos. Yo veo allá unos recuadros de misioneros y están haciendo su parte, ¿verdad? Ahora el hermano Aníbal y su familia también se están preparando para ir a un lugar que tal vez nunca habíamos escuchado, ¿verdad? Y ustedes están predicando el evangelio aquí. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad según la palabra del Señor? Todo el mundo. Pero empezamos a preguntar, ¿realmente lo vamos a poder hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para hacer todo esto, Señor? El Señor dice, ustedes, discípulos, les está diciendo ahí, ustedes denles de comer a esos 4,000, a esos 5,000. Y ellos dijeron, pero Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Y el Señor les dice, aquí estoy. Por eso Él dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí recuerda ese versículo ahí en Mateo capítulo 28? ¿Por qué el Señor Jesús les dijo que iba a estar con ellos? Dice ahí Mateo 28, versículo 19. Desde el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene el poder? El Señor Jesucristo. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. ¿Con qué poder? ¿Cómo le vamos a hacer, Señor? No, Señor, tú tienes el poder para hacerlo. Y entonces vayan a todas las naciones. ¿Nada más a Cuautla? No, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí les vuelve a decir, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tengo todo el poder, dice el Señor, y yo voy a estar con ustedes. Pero entonces empezamos a preguntar, ¿pero cómo le vamos a hacer, Señor? Y razonablemente, hermanos, podemos entenderlo así. ¿Cómo la iglesia desde Cuautla va a poder llevar el evangelio a todo el mundo? ¿Sí? ¿Sí vemos, hermanos, lo que está pasando? Y de alguna forma razonable, ¿cómo vamos a poder sostener a tantos misioneros? ¿Usted sabe cuántos países hay en el mundo, hermanos? ¿Alguien tiene algún dato? ¿Una idea? Algo así, ¿cuántos se imaginan? Más o menos, un poquito más. Bueno, según yo recuerdo eran 261 países. No sé si estoy muy bien. O 165. No recuerdo. Ya se me fue. Después del COVID pasaron cosas en la mente, ¿no? Le echamos la culpa a todo el COVID, ¿verdad? Pero la verdad sí, yo antes tenía buena memoria, ahora ya no sé ni dónde estoy, hermanos, pero la verdad, hay tantos países. ¿Cómo le va a hacer la iglesia de Cuautla
para llevar el Evangelio a todo el mundo. Porque ¿de quién es la responsabilidad? ¿Verdad? Y ahora, hermanos, no les quiero cargar todo, ¿verdad? Porque, y como que estarlo regañando y diciendo, ay, hermanos, no están haciendo nada. Porque honestamente, hermanos, no he conocido iglesia que lo esté haciendo. Aunque hay iglesias que lo están tratando de hacer. Doy gracias a Dios por mi iglesia allá en San Luis Potosí y muchos misioneros. Hay un letrero ahí enfrente de la iglesia y dice, hay tantos países y tenemos 51 misioneros en esos países, aparte de los que se apoyan en México. Pero aún así la iglesia en San Luis no está haciendo todo lo que tenía que hacer. Y aunque el pastor tiene un gran corazón y hermanos apoyan y apoyan, pero no estamos haciendo todo lo que teníamos que hacer. Y podríamos decir, bueno, yo estoy haciendo mi parte, pero ¿cuál es el mandato real, hermanos? Ir a todo el mundo. El mandato sigue estando ahí, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Y cómo le vamos a hacer? Y el Señor dice ahí en Marcos capítulo 8, hermanos, versículo 37. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿O es que no tienen pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Sabe que, hermano, el problema empieza en el corazón? La obra misionera, hermanos, no se está llevando a cabo como debería de hacerse. Así es. Porque el problema empieza en el corazón. Amén. Y, hermanos, si en los discípulos había ese problema, yo me pongo a mí mismo, me pongo a pensar, ¿no habrá ese problema en mí? Mi corazón, ¿cómo está? Para que más libaneses conozcan al Señor y no lo están haciendo, ¿será por causa mía, de mi corazón? Y, hermano, vamos a ver por qué un corazón se endurece. Vamos ahí a Marcos, versículo 8, versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy? Y bueno, aquí Pedro empezó a decir, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Son las palabras de Pedro, ¿verdad? Él creía en el Señor, era un fiel discípulo aguerrido, ¿verdad? Usted recuerda quién era Pedro. Pero eso mismo, miren, pasó ahí en Mateo 16. Este mismo acontecimiento está relatado en Mateo 16. Y el Señor Jesucristo en el versículo 17 le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero más adelante, en el versículo 21, dice que el Señor Jesucristo les declara a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Y qué iba a pasar con el Señor Jesús? Que iba a morir, dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero miren lo que pasó con Pedro. Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Esa palabra reconvenirle, hermanos, quiere decir que Pedro estaba regañando al Señor Jesús. ¿Se imagina? Pedro regañando a Jesús, al Señor, a Dios. Yo tengo mucho respeto por mi pastor, pero él es un hombre, no es Dios. Pero yo ni siquiera me atrevería a estarlo regañando. No. Imagínese a Pedro. Pero ¿sabe por qué lo estaba haciendo? Mire, le dice, Señor, ten compasión de ti. Ninguna manera esto te acontezca. ¿Se acuerdan lo que leímos? El Señor Jesús dice, yo tengo compasión por la gente.
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El más grande tesoro del Señor Jesucristo, Él lo dio por la humanidad. Él tenía ese amor por la gente. Él mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, porque Él tenía compasión. Y el apóstol Pedro le dice: Señor, olvídate de esa compasión y no mueras por este mundo. Ten compasión por ti. Le está diciendo: no tengas ese amor desprendido por los demás. Ten mejor un amor egoísta. Y luego le dice el Señor, versículo 23: pero Él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino que la de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermano, un corazón se endurece porque solamente estamos pensando en nosotros. Dice aquí: porque mira en las cosas terrenales. Porque estamos viendo solamente en lo que pasa en este mundo, pero nos olvidamos de ver lo eterno. Amén. Como decía, hermanos, a veces pasamos por situaciones difíciles, pero solamente estamos viendo la situación y no estamos viendo lo que Dios quiere a través de eso. Y no le juzgo, hermano, porque eso me pasa a mí. Y yo creo que nos pasa a todos. Pero ese corazón se va endureciendo y no nos damos cuenta, hermanos. Poco a poco solamente vemos lo terrenal. Marcos 9:14. Perdón, 9:29, vamos a ir más adelante. Marcos 9:29. Aquí hay una situación, ya por el tiempo no vamos a leer todos los versículos, pero llega un hombre y le pide a los discípulos que si pueden ayudar a su hijo, y no podían. Y mire lo que dice el versículo 17: respondiendo uno de la multitud, dijo: maestro, trae aquí a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual a donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, otra vez falta de confianza en Dios. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Versículo 29. Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Bueno, vamos a ir resumiendo, hermanos, pero ¿saben por qué un corazón se va endureciendo? Porque no pasamos tiempo con Dios. Amén. El Señor dice aquí: ustedes no pudieron hacer esto porque no lo creyeron, no pudieron realizar este problema, no lo pudieron ayudar a este hombre, y les faltaba fe. Pero el problema es que se necesita oración y ayuno. Y hermano, nuestro corazón se endurece cuando no pasamos tiempo con Dios. Pero la verdad, hermanos, que cuando más tiempo pasamos con Dios, nuestro corazón se va moldando al corazón de Dios. Porque Dios dice la Biblia que es manso y humilde. Y es la verdad lo que dice la Biblia. La Biblia y ese refrán, ¿verdad? Que dime con quién andas y te diré con quién eres, ¿verdad? O el que con sabios, dice la Biblia que con sabios se junta, ¿verdad? También se va a ser sabio. Y es la verdad. Con el caso de nuestro Señor también es lo mismo. Entre más tiempo pasamos con Él, nos vamos haciendo igual como Él es. Pero nuestro corazón, hermano, se va endureciendo porque no pasamos tiempo en oración y buscándole. Cuando pasamos más tiempo con Él, entendemos cuál es su propósito, entendemos cómo es el corazón de Dios, y entonces entendemos la necesidad que hay también en el mundo, ¿verdad? Hablando de la obra misionera, pero también de lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Sigamos adelante, hermanos. Marcos 9, versículo 33
Mire, todo esto estaban pasando los discípulos. Versículo 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Pero esto mismo pasó más adelante, el capítulo 10, versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué querían estos discípulos, hermanos? La gloria, el reconocimiento, en que todos se arrodillaran delante de ellos. Y miren lo que el Señor les dice, versículo 38. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y mire cómo respondieron ellos. Muy ligeramente dijeron: sí, sí podemos. De veras, Señor Jesús, nosotros podemos. Y Él les dice: no saben lo que piden. Porque cuando el Señor estaba hablando de esto, ¿se acuerdan que Él dijo: si es posible que pase de mí esta copa? Él está hablando de su sufrimiento. Y ellos dijeron: Señor, sí podemos hacerlo. No sabían lo que pedían. Por eso yo les digo que tengo una gran admiración por los discípulos, porque si usted sabe la historia, todos ellos murieron de una forma trágica. Solamente el apóstol Juan dice que murió ya siendo viejo, allá aislado, pero todos murieron. Y por eso el Señor les dice: ustedes no saben lo que dicen, ¿verdad? Y les dice más adelante: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Y esto, el versículo siguiente me sorprende mucho, hermanos. Dice: cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Por qué se enojaron los demás? Porque también ellos, ¿verdad?, confiaban del mismo pie. Y por eso yo les digo, hermanos, que esto es algo que pasa en cada uno de nosotros. Nuestro corazón se endurece. Y es que se va endureciendo cuando solamente queremos reconocimiento para nosotros. Y eso pasa también aún como misioneros. Queremos que todos admiren lo que estamos haciendo. Y queremos ser mejores que otros, pero somos la misma obra. El Señor me ha permitido estar allá 8 años, pero lo que está haciendo el hermano Aníbal es lo mismo importante. Lo que está aquí haciendo el pastor, las otras iglesias, somos lo mismo, hermanos. Estamos trabajando para el Señor. Y no somos nosotros, es el Señor, es su obra, es su iglesia. Pero nuestro corazón se endurece cuando solamente queremos que vean que somos nosotros. Marcos capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hermanos, nuestro corazón se endurece cuando el Señor no es lo más importante en nuestra vida. Él dice aquí: con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, todas tus fuerzas. El Señor ocupa el primer lugar en tu vida, hermanos. A veces nos preocupamos más por el trabajo, y que es importante. El trabajo es importante. Nos preocupamos más por la familia,
La familia es importante, pero nos preocupamos más por otras cosas que por Dios. Y nuestro corazón y nuestro enfoque no está en Dios. Sí estamos aquí, tal vez, pero a lo mejor esto es lo segundo de nuestra vida. Hay algo que está ocupando el primer lugar. Y yo no sé, hermano. Yo no les conozco. Pero la realidad, así como vimos hace rato, es que es un problema que cada uno de nosotros batallamos. Nuestro corazón. Dice la Biblia que el corazón es engañoso. ¿Quién? Hace la pregunta, ¿quién no podrá conocer el corazón? Porque la verdad es algo en lo que batallamos todos. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos, hacer? Pues necesitamos amar al Señor con todo el corazón. Amén. Necesitamos creer en el que suple más que nuestros recursos. Así es. Necesitamos servirle a Él y dejar de pensar menos en nosotros. Amén. Debemos de poner más nuestra mirada en Dios y no en lo terrenal. ¿Cierto? Despojarnos de nosotros mismos y pasar más tiempo con Dios. Una pregunta, hermanos. ¿Cómo está su corazón? Yo puedo preguntarme también, ¿cómo está mi corazón? Pero, hermanos, los mismos discípulos que vemos aquí fueron algo totalmente diferente después. Ahí en Hechos, mire cómo contestan, está Pedro y Juan ahí, en Hechos, capítulo 3. Ya vamos a terminar, hermanos. Pero mire lo que dice, Hechos 3. Versículo 3 dice, Juan vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dijo, ustedes denles de comer? Y ellos decían, mejor que vayan a otro lugar, ¿verdad? Y el Señor dice, iglesia, ustedes son encargados de la predicación. No, pues que vayan otros. Pero hay otras iglesias que tienen más recursos. ¿Cierto? Pero miren lo que dijo Pedro, versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Ustedes ven el cambio en la obra de Pedro y de Juan? Ustedes leen las cartas de Pedro y ven un Pedro totalmente diferente. Ahora usted puede leer ahí en Juan una carta que habla de amor, que dice Dios es amor, y dice el que no ama a su prójimo, ¿cómo puede decir que ama a Dios? Un Juan totalmente diferente. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, hermanos. Dios quiere ir trabajando en nuestro corazón. Y discúlpeme, hermano, yo no le estoy queriendo atacar y diciendo que tiene un corazón duro. Pero ¿sabe cuál es la verdad? Que si lo tenemos. ¿Verdad? Eso. Y digo lo tenemos porque yo también batallo con eso. Pero el Señor quiere cambiar nuestro corazón. Amén. Dios quiere hacer la obra a través de nosotros. Pero ya no necesitamos preguntar quién lo va a hacer, porque sabemos quién lo va a hacer, ¿verdad? Porque el Señor va a obrar a través de su iglesia. Cuando una iglesia se rinde totalmente al Señor. Amén. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre Celestial, por lo que tú nos has hablado, Señor. Señor, si hay algo que yo dije y no debía decir, Señor, quítalo de la mente de mis hermanos.